Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 10 del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro del Génesis, capítulo 3, versículos 9 a 15. Engañados por la serpiente, la mujer y el hombre comen del fruto del árbol prohibido. El Creador había plantado un jardín en Edén, donde colocó al hombre que había formado. En medio del jardín, el Señor hizo brotar el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ordenó al hombre diciendo: de cualquier árbol del jardín podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Sin embargo, engañada por la serpiente, la mujer comió del árbol prohibido y le dio a su marido, quien también comió. Inmediatamente se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y aquí comienza nuestro pasaje. Después que Adán comió del árbol, el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Él contestó: te oí en el jardín, me entró miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol prohibido? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me ofreció el fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, maldita seas entre todos los animales domésticos y salvajes. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá la cabeza cuando tú hieras su talón. No podemos atribuir a nuestro relato un valor histórico, sino sapiencial. En otras palabras, fue redactado con el fin de transmitir una enseñanza y no como algo que sucedió al principio del mundo. El objetivo del pasaje es ofrecer una respuesta al enigma de la presencia del mal en el mundo. No se trata de contar lo que hicieron nuestros primeros padres en el jardín del Edén, sino de explicar lo que somos nosotros hoy. Estamos en el campo de la mitología y la serpiente a la cual se refiere el autor no es la que conocemos hoy, sino la serpiente mítica que existía en la cultura mesopotámica y egipcia. Según las representaciones antiguas en estas culturas, las serpientes tenían autoridad para hablar de la vida porque al mudar su piel eran un símbolo del ciclo de renovación de la vida. Recordemos a la serpiente enrollada en un bastón que representa a Asclepio, el dios griego que sana y que se ha convertido en el signo de la medicina. En el libro de los Números encontramos la serpiente hecha en bronce y elevada en un estandarte que cura a los israelitas que han sido mordidos por serpientes venenosas durante la travesía por el desierto. De manera metafórica, Jesús utiliza esta imagen en el Evangelio de Juan. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Por otra parte, en la mitología, las serpientes aparecen con alas para significar el control de la divinidad sobre los seres humanos, con patas delanteras de león y las traseras de buitre para representar un mundo celestial o metafísico. Aparecen también con rasgos antropomorfos, erectas en 2 pies, con manos y ofreciendo de comer a los dioses. Ahora se comprende mejor el castigo de Dios a la serpiente en nuestro pasaje. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es decir, ella ya no poseerá extremidades ni superiores ni inferiores y ya no dará alimento ni se alimentará de los productos de la naturaleza. La serpiente con rasgos humanos está presente en el Salmo 58. Torcidos están desde el seno los impíos. Tienen veneno como veneno de serpiente, como el de un áspid sordo, que se tapa el oído, que no oye la voz de los encantadores, del mago experto en el encanto. No es posible imaginar una serpiente que se tape los oídos. Y en este mismo campo semántico, Juan el Bautista llama a los fariseos y los saduceos raza de víboras y les dice: ¿quién les ha enseñado a huir de la ira inminente?
La serpiente también es signo de astucia e inteligencia que debe caracterizar a los cristianos, como dijo Jesús: sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. La serpiente era un animal que, por no tener párpados en sus ojos y por su mirada penetrante, se convirtió en el signo de vigilancia, custodio de tesoros y por tanto signo de sabiduría. Es bien tarde, entre el año 80 a.C. y el 50, cuando el libro de la sabiduría identifica a la serpiente del paraíso con el diablo, porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, le hizo imagen de su misma naturaleza, pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Del contacto del pueblo de Israel con la cultura persa nació la relación entre la serpiente del paraíso y Satanás. Desde entonces se le echa la culpa a Satanás de todo el mal que existe en el mundo y se le quita la responsabilidad al ser humano, y sabemos que esto no es así, porque el mal reside en el corazón, como dice el libro del Génesis y como lo ratifica Jesús en el Evangelio. La serpiente del paraíso no es otra cosa que la voz interior de cada persona que engaña y no proclama la verdad sobre Dios. Echarle la culpa a otro o a una entidad externa del mal que causamos los seres humanos es terrible. La historia del pecado original es en realidad la descripción del origen de todos nuestros pecados, algo que nos toca muy de cerca. Porque toda criatura tiene en el plan de Dios un significado y un propósito, es parte de una obra maestra, tiene un lugar especial y una función particular en el universo. Como dice el texto de la creación, vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Esta frase no se refiere a la ausencia de la enfermedad y de la muerte, sino al hecho de que toda criatura tenía un sentido. Todo servía perfectamente a la realización del proyecto del Señor. La serpiente del paraíso no es otra cosa que la locura del ser humano que en un delirio de omnipotencia pretende reemplazar a Dios y se declara autónomo en la toma de decisiones sobre lo que es bueno y lo que es malo. Esta osadía de autosuficiencia tienta al ser humano de manera sutil y silenciosa como la serpiente y lo hace tomar decisiones de muerte. Es que el pecado causa la ruptura de todas las armonías con Dios, con el mismo ser humano y con la naturaleza. Y nuestro pasaje muestra las consecuencias dramáticas por medio de imágenes. El hombre que se deja seducir por la serpiente que está en su interior termina estando fuera de lugar. Dios lo busca, lo llama. ¿Dónde estás? Pero no lo encuentra porque no está donde debería estar. La respuesta del hombre: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, expresa el rechazo de la presencia de Dios, a quien ya no se le considera como un amigo, sino como un rival que hay que evitar, como un tirano que amenaza la independencia y la libertad. Cuando el hombre se aleja de Dios, también se distancia de los hermanos. Así sucede en nuestro pasaje. Adán acusa a Eva, quien a su vez culpa a la serpiente. Ambos reprochan a Dios haber creado un mundo equivocado. Esta reacción representa la tentación de descargar la responsabilidad del mal sobre un chivo expiatorio, que puede ser otra persona, la familia, la sociedad, la educación y en última instancia sobre Dios. La mujer culpa a la serpiente y como la serpiente es la voz interior que incita al mal, sus palabras son una acusación contra Dios para decirle que se ha equivocado en la obra creadora. La serpiente no es una criatura diferente del ser humano, sino la contraparte que se opone a Dios, como bien lo dice Pablo en la carta a los Romanos, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta condición mortal? En nuestro texto Dios responde a esta pregunta inquietante.
La serpiente es declarada maldita, es decir, carece de fuerza sobrenatural y comerá polvo, es decir, su derrota será inevitable y evidente. Tendrá que arrastrarse por el suelo, como se ven obligados a hacer los enemigos derrotados delante del vencedor. Se le aplastará la cabeza y aunque hasta el final intentará poner en práctica sus trampas mortales, no lo conseguirá. Es la promesa de la salvación universal. Uno de la simiente de la mujer prevalecerá sobre la serpiente y le herirá en la cabeza. Será Jesús de Nazaret. La segunda lectura es de la segunda carta a los Corintios, del capítulo 4, versículo 13 al capítulo 5, versículo 1. Tenemos una vivienda eterna en el cielo construida por Dios. Cuando Pablo escribe esta carta, había una cierta tensión entre él y los cristianos de Corinto. En la comunidad había personas intrigantes que causaban discordia, defendían opiniones contrarias al Evangelio y trataban por todos los medios de desacreditar la persona y la obra del apóstol. Después de mucho trabajo y fatiga soportados por amor a Cristo, Pablo se siente cansado y agotado. En nuestro pasaje, él expresa lo que está experimentando en su interior. Si bien es cierto sus fuerzas físicas disminuyen, hay un crecimiento interior. Se fortalece el hombre nuevo que está destinado a permanecer para siempre. Su reflexión infunde gozo y consuelo en él, porque contrasta la tribulación que es ligera y momentánea con la gloria futura que es eterna y sin límites. Hermanos, como poseemos el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí y por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos, convencidos de que quien resucitó al Señor Jesús nos resucitará a nosotros con Jesús y nos llevará con ustedes a su presencia. Todo esto es por ustedes, para que al multiplicarse la gracia entre muchos, sean también numerosos los que den gracias para gloria de Dios. Por tanto, no nos acobardamos. Si nuestro exterior se va deshaciendo, nuestro interior se va renovando día a día. A nosotros la angustia presente, que es liviana y pasajera, nos prepara una gloria perpetua que supera toda medida, ya que tenemos la mirada puesta en lo invisible, no en lo visible, porque lo visible es pasajero, pero lo que no se ve es para siempre. Sabemos que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, es destruida, tenemos una vivienda eterna en el cielo, no construida por manos humanas, sino por Dios. Sin despreciar las cosas de este mundo, San Pablo invita a fijar la mirada en las cosas invisibles, porque son imperecederas. Ciertamente hay que seguir trabajando, afrontando los problemas de este mundo y apreciando las cosas materiales, pero dándoles su propio valor, porque no son el fin último de la vida. Pablo es consciente de que la vida biológica tiene un principio y un fin. Es por esto por lo que se prepara para acoger un nuevo nacimiento, porque cuando nuestra morada terrenal sea destruida, tenemos una vivienda eterna en el cielo, no construida por manos humanas, sino por el mismo Dios. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35. Los escribas calumnian a Jesús diciendo que él está poseído por un espíritu inmundo. En su Evangelio, San Marcos se propone presentar la identidad de Jesucristo, Hijo de Dios. Es por esto por lo que desde el comienzo de su obra todos se preguntan acerca de Jesús. ¿Quién es este hombre que expulsa demonios, enseña con autoridad, acaricia a los leprosos, hace que el viento y el mar le obedezcan, se sienta a comer con pecadores, no practica el ayuno, rompe el precepto del sábado y tiene valentía para desafiar a los escribas y fariseos que lo miran con indignación? Jesús es en realidad un profeta que se ubica en la misma línea de Elías, Amós, Jeremías y tantos otros que fueron perseguidos en el Primer Testamento e incluso a lo largo de la historia de la Iglesia hasta nuestros días. Los profetas son personas que sufren por el hecho de ser enviadas por el Señor para comunicar sus pensamientos y su voluntad. En primer lugar,
Ellos son perseguidos por quienes se sienten interpelados por su lenguaje o por sus denuncias y son objeto incluso de la violencia. Hay una segunda persecución que también es dolorosa y es la que ellos sufren a causa de los mismos hermanos en la fe, que los consideran como herejes, como sucedió con muchos biblistas y teólogos antes del Concilio Vaticano II, aunque más tarde fueron reconocidos, apreciados y hoy gozamos de sus enseñanzas y de sus escritos. Pero hay una tercera incomprensión y persecución para el profeta que es todavía más dolorosa que las anteriores, y es la que deriva de sus mismos familiares, que aunque lo aprecian, no comprenden sus decisiones ni su mensaje. Todas estas tres clases de hostilidades y persecuciones las ha experimentado Jesús. Escuchemos cómo inicia el texto. En aquel tiempo volvió Jesús a casa y se reunió tal gentío que no podían ni comer. Jesús vivía como cualquier judío de la época en Nazaret, su aldea, hasta que inició su ministerio público. Allí ejercía su profesión como carpintero, practicaba las fiestas de su pueblo y afrontaba las dificultades como cualquier ser humano. Un día cambió de estilo de vida y bajó al Jordán para hacerse bautizar por Juan el Bautista. Luego se fue a vivir a la casa de Pedro y Andrés en Cafarnaúm, a la orilla del lago de Galilea. Sus habitantes lo acogieron muy bien porque él hacía milagros. Si Jesús hubiera continuado su misión únicamente haciendo milagros, no había habido ningún problema, pero no. Él comenzó a frecuentar las sinagogas y las multitudes para anunciar sus bienaventuranzas, el reino de Dios, la construcción de un mundo nuevo. Y este mensaje era incómodo y desafiante. Nuestro pasaje señala que en torno a Jesús había mucha gente. Son las personas que escuchaban su palabra y se apasionaban con el evangelio. En esta casa están haciendo una nueva comunidad. En Cafarnaúm hay mucha gente que se interesa por los milagros, pero no por el evangelio, porque cuestiona sus convicciones tradicionales, pide la conversión de la mente y del corazón. Y quien no está dispuesto a tener un cambio de vida permanece por fuera de la casa, es decir, se excluye de la nueva comunidad. Antes de nuestro pasaje, el evangelista ya ha narrado 5 controversias fuertes de Jesús con los escribas y fariseos. Ellos lo atacan porque anuncia el perdón de los pecados sin acudir a ritos prescritos por la tradición y también habla de un Dios que ama a todos sus hijos, malos y buenos, sin distinción. Y esta era una herejía para la mentalidad de la época. Los grupos religiosos lo acusaban de comer con los pecadores, de no practicar el ayuno y de no observar el sábado porque curaba a los enfermos en el día de reposo. Para los escribas, observar el sábado era un mandato supremo. Para Jesús, lo importante era el amor por el prójimo por encima de cualquier norma. Era la ley la que tenía que estar al servicio del ser humano y no lo contrario. Los escribas consideraban que Jesús era un personaje peligroso e hicieron reunión con los saduceos y herodianos y tomaron la decisión de acabar con él. Esto quiere decir que para Jesús todo se complica en Cafarnaúm y esta noticia llega a Nazaret. Escuchemos entonces cómo reaccionan sus familiares. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían está fuera de sí. La familia se preocupa porque Jesús está en serios problemas con los poderes religiosos y políticos y piensan que se ha vuelto loco. En la cultura del Medio Oriente antiguo, cuando un miembro de la familia está en dificultad o en peligro, todo el clan se siente con el deber de intervenir. Sus parientes toman la decisión de bajar a Cafarnaúm y llevarlo a casa. San Marcos utiliza el verbo griego krateo, que significa capturar, es decir, ellos han planeado todo para que Jesús no se les escape. Es que, además, el hijo mayor debía permanecer en casa trabajando con su padre para que una vez que él muera pueda hacerse cargo de la familia. En este caso, y de acuerdo con los esquemas culturales de la época, Jesús era una deshonra para la familia
porque se comportaba como un vagabundo, no permanecía en casa. La madre de Jesús piensa del mismo modo porque había sido educada en la tradición religiosa de su pueblo y necesitaba recorrer un camino de fe para estar en sincronía con el evangelio que anunciaba su hijo, como sucede con cada uno de nosotros. San Lucas cuenta que cuando los pastores hablaban y daban a conocer lo que habían visto, María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Cuando Simeón habla a los padres de Jesús, Lucas dice, ellos estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Los padres de Jesús eran fieles a su tradición religiosa. Cuando el niño cumplió 12 años, lo llevaron al templo para celebrar la Pascua y para cumplir con lo que estaba prescrito por la ley y por la tradición. Pero cuando Jesús inició su ministerio público, cuestionó sus tradiciones y ahora espera que su familia también comprenda la nueva identidad de Dios, el nuevo ser humano y el nuevo mundo que Él quiere. Es posible que también hoy muchas personas, incluso comprometidas con la Iglesia, se escandalicen al escuchar la interpretación profunda del Evangelio, porque cuestiona sus convicciones tradicionales y empiezan a pensar que es una locura, que es herejía, y se comportan como la familia de Jesús, que querían que Él volviera con ella y volviera también sobre sus convicciones antiguas. Es más fácil seguir unas devociones o unas tradiciones que están en sintonía con nuestros criterios, con nuestra lógica, que confrontarnos con la palabra del Evangelio. Recordemos que Jesús reprocha a Pedro y lo llama Satanás porque piensa de acuerdo con los criterios humanos y no como Dios, porque él quería que Jesús desistiera de su camino que lo llevaría a la muerte en Jerusalén. Pedro aprecia a Jesús y quiere evitar su sufrimiento, porque no comprende sus decisiones, las ve como una locura. Hay personas que de buena voluntad y sin darse cuenta se oponen al Evangelio, incluso consideran herejes a quienes lo interpretan correctamente y comprenden primero su profundidad. Mientras sigamos tradiciones que dicen poco, practiquemos devociones, nadie nos considera locos, pero cuando decimos que Jesús vino al mundo a anunciar la buena noticia del amor incondicional de Dios por todos sus hijos, o cuando nos pide que perdonemos a nuestros enemigos e incluso dar la vida por ellos, o hacer el bien a quienes nos hacen mal, compartir nuestros bienes, etc., todo esto se considera como una locura. En nuestro texto, San Marcos inserta una controversia de Jesús con los escribas mientras sus parientes llegan a Cafarnaúm. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, lleva dentro a Belcebú y expulsa los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los llamó y por medio de comparaciones les explicó cómo puede Satanás expulsar a Satanás. Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una casa dividida internamente no puede mantenerse. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede subsistir, más bien va camino de su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Después podrá saquear la casa. Les aseguro que a los hombres se les pueden perdonar todos los pecados y las blasfemias que pronuncien, pero el que blasfeme contra el Espíritu jamás tendrá perdón, será culpable para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Mientras los parientes de Jesús decían que él estaba loco, los escribas dicen que es un endemoniado, un herético, que es cómplice de Belcebú, el príncipe de los demonios, y que es en nombre de él que expulsa a los demonios. En aquella época se creía que todo el mal presente en el mundo era causado por potencias diabólicas y en la cúspide de la pirámide estaba Belcebú. Luego los demás demonios que le obedecían e incitaban a las personas a hacer el mal. A estos demonios los identificaban con ciertas enfermedades y con las pulsiones negativas que nos inducen a cometer acciones deshumanas como el egoísmo, la avaricia, la codicia, el afán de poder, la corrupción, la envidia, etc. Jesús refleja esta mentalidad y utiliza el lenguaje de su tiempo para responder a las acusaciones de los escribas. Él contrapone dos bandos, los ángeles de la luz y los de las tinieblas. Los primeros producen vida, los segundos muerte, pero juntos no pueden subsistir.
Enseguida Jesús utiliza un argumento lógico. No es posible que Él esté arrojando a los demonios con el poder de Satanás, porque es en realidad Satanás el que ordena a todos los demonios hacer el mal. Y si Jesús está obrando el bien, es porque en Él actúa una fuerza totalmente opuesta a Satanás. De lo contrario, Satanás estaría luchando contra sí mismo. Si Jesús obra el bien, quiere decir que el reino de Dios se ha hecho presente. A continuación, Jesús utiliza una imagen. Cuando hay un duelo entre dos combatientes, hay uno que es fuerte, pero aparece otro que es más fuerte y lo aniquila. Si bien es cierto que Satanás es fuerte y el mal que produce pareciera invencible, como dice la primera carta de Juan, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Así como San Juan también, nosotros a veces vemos la realidad totalmente negativa, como dice el Salmo 53, todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Pareciera que esto fuera cierto, pero no podemos pensar que el mal sea invencible y caer en la resignación. Jesús dice que el reino del mal ha llegado a su fin, porque ha llegado un reino más fuerte que Él. Se trata del Espíritu, es decir, la vida divina que Él ha traído al mundo. Ella es infinitamente más fuerte que el mal. Finalmente, Jesús afirma que todos los pecados serán perdonados, pero el que blasfeme contra el Espíritu jamás tendrá perdón. Que Dios perdone todos los pecados no quiere decir solamente que Él no nos castigue. Significa que Él es capaz de reconducir al camino de la vida a su hijo que se ha equivocado, que no es feliz porque está arruinando su vida. Todos los pecados serán perdonados. Quiere decir que Dios es capaz de conducirnos a todos a la salvación. Pero puede ocurrir que alguien no se deje perdonar, es decir, que no permita que el Espíritu actúe en él. Entonces, abrirá las puertas a las fuerzas del mal y permanecerá esclavo del pecado. Cuando se rechaza el Espíritu es imposible que Dios nos perdone, porque sencillamente Él no nos puede sacar de la condición de muerte a la cual estamos andando por culpa nuestra. Y ahora escuchemos el diálogo que sostiene Jesús con sus familiares. Llegaron su madre y sus hermanos, se detuvieron fuera y lo mandaron a llamar. La gente estaba sentada en torno a él y le dijeron: mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que se comprometa con el proyecto del Padre del Cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Se pueden evidenciar dos grupos de personas: los que están dentro de la casa en torno a Jesús y los familiares que están fuera de la casa. Todos son israelitas, hijos de Abraham, pertenecen al pueblo elegido, pero en torno a Jesús están haciendo una nueva familia constituida por miembros que no están unidos por vínculos de sangre ni de etnia, sino por la escucha del Evangelio. Quienes permanecen fuera de la casa quieren que Jesús salga, se reúna con ellos y vuelva sobre sus tradiciones y convicciones antiguas. Ellos creen ser la única familia de Jesús. Jesús no rechaza a su familia, sino que quiere que ahora ella entre a formar parte de su nueva familia que escucha y da su adhesión a su palabra. Nos encontramos de frente a una simbología. Con la familia de Jesús, el evangelista está haciendo referencia a Israel, el pueblo en el que nació el Mesías. La madre Israel no puede capturar a Jesús para sí. Debe tomar conciencia de que Dios quiere que nazca una nueva familia, la comunidad cristiana, a la cual Israel también está llamado a entrar. Si nosotros hemos dado nuestra adhesión total al Evangelio, pertenecemos a esta nueva familia. De lo contrario, es posible que estemos fuera de la casa tratando de capturar a Jesús y hacer que Él se adapte a nuestras tradiciones y convicciones que a lo mejor no están en coherencia con su palabra. Les deseo un feliz domingo.